Mateo 6:26, Mateo 6:26, Mateo 6:26, la palabra del Señor dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni se cogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dice la palabra del Señor. Entonces estamos hablando acerca de los afanes, la ansiedad que tiene el mundo y también los creyentes en estos tiempos. Esto hace que nos separemos, sea la comunión con nuestro Señor sea interrumpida. Entonces en estos versículos el Señor nos da ejemplos de cómo Dios provee a sus criaturas y muestra cómo sus hijos deben ver, aprender estos ejemplos y no hacer a un lado la enseñanza del Señor. Un creyente no tiene absolutamente ninguna razón para preocuparse, porque Dios es su Padre Celestial. En estas preguntas el Señor nos enseña, nos dice: ¿acaso han olvidado quién es tu Padre? ¿Quién es su Padre? El Señor con estas ilustraciones nos muestra lo innecesario y ridículo que es preocuparse por la comida, por extender años de vida o por el vestido que todos debemos de vestir. Y empieza hablando acerca de la comida. Dice Mateo 6:26: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni se cogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El primer ejemplo que el Señor pone para darnos, para enseñarnos la provisión divina, son las aves del cielo. El Señor estaba en el Sermón del Monte, estaba ahí sentado, enseñando esto a sus discípulos y a una gran multitud. Y en ese momento tal vez vio al cielo y señaló a las aves que se encuentran en Galilea. Y es probable que el Señor Jesús se refiera a alguna de las aves migratorias cuando dijo: mirad las aves del cielo. Como una lección objetiva, dijo que esas aves, como los seres humanos, no hacen estrategias para adquirir alimentos. Esas aves no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, no acumulan. Pero esas aves tampoco están desnutridas, están bien nutridas, no están muy gordas ni muy delgadas, sino tienen el peso que deben tener de acuerdo a su edad. Entonces, al igual que todas las criaturas, las aves obtienen su vida de Dios, pero Él en realidad no les dice: yo ya hice mi parte. El Señor no está diciendo a las aves: yo ya hice mi parte, de ahora en adelante ustedes deben arreglárselas por su cuenta. El Señor les ha provisto y sigue proveyéndoles. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que ha provisto Dios? Dios les ha provisto de recursos alimentarios en abundancia en este mundo. El mundo, hermanos, las aves tienen suficientes recursos alimentarios. De esa manera Dios alimenta a las aves. Y la segunda forma en la que Dios provee alimento a las aves es que Dios les dio un instinto de supervivencia, un instinto para encontrar esos recursos, tanto para ellas como para sus crías. Entonces, de esa manera, el Señor alimenta a las aves. No es que Dios manda gusanos del cielo y las aves están reposadas en un lugar, abren la boca y les cae el alimento. No.
El Señor ha provisto los recursos alimentarios en este mundo y les dio ese instinto de supervivencia. De la misma manera como Dios alimenta a esas criaturas del cielo, también lo hace con la humanidad, que son criaturas, es creación de Dios. La humanidad que no reconoce a Cristo no son hijos de Dios, son criaturas de Dios. Entonces, de esa manera el Señor provee recursos alimentarios en abundancia y el instinto para encontrar esos recursos. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. En estas palabras el Señor Jesús les está diciendo a los discípulos, vuestro Padre. Con esto está dando a entender que no todos son hijos de Dios, como muchas religiones proclaman, no sé con qué fundamento. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. En este texto el Señor está dirigiéndose a los apóstoles y les dice, miren las aves, vuestro Padre las alimenta. Entonces, no todos son hijos de Dios, pero si Dios, nuestro Padre, se preocupa por los animales, más adelante dice, ¿cómo no se va a preocupar de ustedes, hombre de poca fe? Hijos de Dios son aquellos que reconocen que son pecadores. Hijos de Dios son aquellos que tienen una necesidad de salvación a causa de su condenación, ven su realidad condenada, ven su realidad de seres humanos pecadores y aceptan la gracia de Cristo en su corazón y Dios los adopta como hijos. El único hijo de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Los demás son hijos adoptados. Juan 1:11 dice, 1:11 y 12 dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, mas a todos los que les recibieron, a todos los seres humanos que le han recibido, han aceptado al Señor como su Señor y Salvador, a todos los que creen en su nombre, en el nombre del Señor Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y todos aquellos que creen en Dios son aquellos que obedecen sus mandamientos, obedecen sus palabras. Entonces no todos son hijos de Dios, todos son criaturas de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que han creído, son aquellos que le han recibido y Dios les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, en el libro de Job, capítulo 38, versículo 41, dice, pregunta Job, ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Quién es el que alimenta a esos hijos de los cuervos, como dice acá, a los polluelos? La respuesta es Dios, hermanos. Dios es el que provee de alimentos, tanto a todas las aves como a sus criaturas. El Salmo 147:9 dice, Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Entonces, si Dios cuida con tanto esmero de criaturas relativamente tan insignificantes como las aves, ¿cuánto más cuidará de aquellos a quienes creó a su propia imagen y que se han convertido en sus hijos por medio de la fe? Gloria al Señor. Y el Señor a continuación dice en Mateo 6, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Les pregunto. Ustedes que han aceptado a Cristo como su Salvador, ustedes que tienen a Cristo en su corazón, ustedes que son la imagen de Cristo, les pregunta, ¿ustedes acaso no valen más que estas aves? Si las criaturas irracionales no razonan, no piensan, estas criaturas como las aves,
buscan y se contentan solamente lo que Dios ha provisto, esto es una prueba objetiva de que el hombre es aún un ser mucho más vil y más perverso que los animales irracionales. Estos animales confían ciegamente en la provisión de Dios. Sin embargo, el mundo entero y lo más triste, muchos creyentes están afanados por este mundo y no se comparan nada con estos animales que confían en su totalidad a Dios. Los seres humanos y muchos creyentes estamos tras las cosas materiales y somos mucho menos que los animales en este sentido. Los animales, sin ser tan inteligentes, confían en la provisión de Dios, pero los hombres no. Por eso, y la manifestación más clara de esa desconfianza es el afán de cada día. Gloria al Señor. Jesús no sugiere, el Señor con estas palabras no está diciendo que las aves no hacen nada para alimentarse. Si ustedes ven las aves están constantemente moviéndose, buscando sus alimentos que Dios las provee. A las aves, pero no les preocupa de dónde vendrá su próxima comida. Recogen suficientes alimentos para saciarse. Ese es un instinto natural que el Señor ha dado a toda criatura, tanto aves como animales de 4 patas, etc. Nunca se preocupan estos animales por acumular sus alimentos. Si bien existen algunas especies que almacenan semillas o nueces para el invierno, pero esto lo hacen por un sentido instintivo. Es su instinto que es el que les dice que deben almacenar porque vienen tiempos difíciles, pero no lo hacen por temor o preocupación y mucho menos para acumular o volverse ricos dentro de su hábitat. Los animales, si bien almacenan alimentos, lo hacen por un instinto de supervivencia, no para enriquecerse, no con un temor de preocupación. Esto nos muestra que nuestro Padre Celestial las alimenta. El Señor es el que provee alimentos a estos animales que están en los cielos. Entonces nosotros, ¿acaso somos menos que sus alimentos? Dice el Señor. Ustedes son hijos de Dios, ustedes son imagen de Jesucristo. Ustedes han recibido el perdón, la gracia de Dios, por lo tanto, deben dar prioridad a cosas más importantes. Y dice la palabra, primeramente, busquen el reino de Dios y su justicia, y es lo demás, las cosas materiales vendrán por añadidura. Es una enseñanza de la palabra del Señor. Y si nosotros obedecemos esas palabras, de aquí a unos 20, 30, 10, 5 años verán el resultado y ustedes estarán dando testimonio de cómo el Señor ha provisto de cosas materiales, pero también dirán, yo no busqué las cosas materiales, busqué primeramente obedecer a Dios, servir a Dios, hacer las cosas de Dios, dar prioridad a las cosas de Dios, y todo lo demás vino por añadidura. Gloria a Dios. Ninguna ave está creada a la imagen de Dios. ¿Quién es el único ser, criatura, que ha sido creada a la imagen de Dios? El ser humano. Las aves no han vuelto a nacer a la imagen de Cristo. A las aves no se les promete, no se les ha prometido que van a ser coherederos con Jesucristo por la eternidad. Las aves no tienen lugar preparado para ella en el cielo. Pero a nosotros sí nos ha sido prometido todas estas cosas. Hemos sido regenerados, tenemos promesas en el cielo, estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Tenemos un lugar, dice, voy a preparar el lugar, pero volveré a tomarlos, dijo el Señor cuando se fue al cielo. Entonces los seres humanos, los que son hijos de Dios, tienen promesas. Sin embargo, estas promesas no las tienen las aves. Ese es un motivo suficiente para que dejemos los afanes de este mundo y empecemos a dedicar nuestra vida
a entregarnos, a consagrarnos a Dios. Pero eso solo va a ser posible cuando nosotros nos rindamos a Dios. Con nuestras fuerzas eso es imposible, pero con la ayuda y el poder de Dios nada es imposible. Gloria al Señor. Sin embargo, hoy en día muchos dicen, escuchamos en las noticias que los alimentos, la superpoblación, la hiperpoblación, los alimentos se van a acabar, de aquí a unos 50 años no va a haber alimentos. Existen ese tipo de noticias, los cuales producen preocupación en los seres humanos, quienes acumulan, están buscando lugares fuera de este mundo para poder colonizar, vivir en la Luna o en otros planetas. Sin embargo, el Señor no deja sin alimento a sus criaturas. Basta ver China, que es un país que tiene como aproximadamente 1.398 millones de habitantes. Y no sé si ustedes han escuchado hablar que en este país existe escasez de alimentos. ¿Quién ha escuchado hablar que en China que existe escasez de alimentos? No hay escasez de alimentos. Nosotros somos apenas 11 millones, ellos son 1.398 millones de habitantes. Ahora ustedes dirán, pero un país que está al lado, el cual es la India, tiene 1.366 millones de habitantes. Ahí sí hay hambre, ahí sí vemos mucha hambruna. ¿Por qué? ¿Cuál será la causa del hambre en esos países? Las causas son problemas políticos, religiosos, sociales que tienen estos países. No es de la provisión de falta de alimentos de Dios, sino son por problemas de los propios seres humanos. Por ejemplo, por su paganismo, ellos creen que las vacas son sagradas, las ratas, los ratones, creen que son reencarnaciones de los seres humanos. Es así que el 30% de los alimentos, o sea, las vacas, consumen el alimento de los seres humanos. Y el otro 20% o 15% son consumidos por las ratas, que estos hindús creen que son reencarnaciones de sus seres queridos. Entonces allá no es que haya falta de alimentos, allá tienen vacas en abundancia. El problema está en los propios seres humanos, que prohíben consumir carne de vaca, prohíben consumir otro tipo de carne de animales porque creen que son reencarnación de sus seres queridos. Entonces la falta de alimento no se debe a la falta de la provisión de Dios, sino a su paganismo, a su falta de conocimiento de la palabra del Señor. Existen estudios de que si la provisión de alimentos del mundo se distribuiría en partes iguales, habría suficiente alimento para todos. En nuestro país nomás tenemos, hermanos, alimentos, gracias a Dios, no nos falta alimentos. ¿Y quién es el que la provee? Nuestro Creador, el Dios de los cielos. No sé si ustedes cuando han viajado a algún lugar, por ejemplo, podemos ver cerros, montañas que tienen un pico, no tienen atrás ni adelante, son cerros. Y en la punta del cerro está creciendo un árbol. Y ese árbol, como ustedes saben, necesita de agua y no necesita un litro de agua. Un árbol promedio consume 60 o 80 litros de agua, un eucalipto. Y ahí está creciendo en la punta del cerro. ¿De dónde viene el agua? ¿El agua sube de abajo? ¿Cómo aparece ahí en ese cerro? Entonces son cosas para analizar y muchas personas no crean respuestas, pero nosotros sabemos que el que provee, da alimento a las aves y a las plantas es Dios. Y la exhortación que hace nuestro Señor dice: ¿acaso ustedes no valen más que esas criaturas, las aves? ¿Acaso ustedes no valen más que las plantas? Si Dios tiene cuidado en dar de alimento a esas criaturas, ¿acaso no va a velar por ustedes, hombres de poca fe? Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Mateo 6:27 da otro ejemplo acerca de la provisión de Dios y dice así:
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? El codo es una medida de longitud, equivale aproximadamente a 45 centímetros. Sin embargo, la interpretación aquí no se refiere a la estatura de una persona, sino a los años de vida que una persona puede extender. ¿Cómo lo traducen otras versiones? Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, Mateo 6:27, dice así: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Por más que te afanes tú, ¿cuántas horas puedes añadir a tu vida? Entonces, este versículo, cuando dice estatura, un codo, tiene que ver con la esperanza de vida, la esperanza de vida que tenemos todos los seres humanos. Hoy en día, bueno, hasta hace 2-3 años atrás, en los países desarrollados se tenía una esperanza de vida mayor en relación a los países subdesarrollados. Los países subdesarrollados, la esperanza de vida promedio era 55 años hasta 60 años, y los países desarrollados tenían una esperanza de vida de 80 hasta 90 años, en el mejor de los casos. Sin embargo, toda esta teoría ha sido destrozada, destruida por la aparición de esta enfermedad del coronavirus, quien ha atacado a personas que tienen mayor edad. Entonces, el único que tiene control sobre el tiempo que estemos en este mundo, quien define cuándo estemos en este mundo o cuándo nos vayamos, es nuestro Creador. Como dice el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, dice la palabra del Señor: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Que dice: el que estuve vivo, el que estuve muerto, mas he aquí vivo. Nuestro Señor vino, murió, lo mataron, revivió y ahora está vivo por los siglos de los siglos. Dice esto: tengo las llaves de la muerte y del Hades. Al decir estas palabras, el Señor está diciendo que tiene el control de la muerte de todas las personas, de todos los seres humanos. Entonces, por más que nosotros nos afanemos, no vamos a poder extender un día más o un día menos nuestra vida. Solo el Señor tiene control de nuestras vidas, el tiempo que vivamos en este mundo. Eso dice la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra sociedad hoy está obsesionada con tratar de prolongar la vida. ¿Qué hace la humanidad para prolongar la vida? Hacen ejercicios, comen cuidadosamente, no comen cualquier cosa, cumplen dietas rigurosas, con vitaminas, minerales, se someten a revisiones médicas regulares, hacen muchísimas cosas más con la esperanza de agregar algunos años a su vida. Sin embargo, hermanos, quien tiene control sobre nuestras vidas es Dios. No estoy diciendo que el hacer estas cosas está mal, está bien, no es que está mal, está bien hacer ejercicios, pero no tiene que ser para tal vez mejorar la calidad de vida y no tratar de extender nuestra vida por medio de estas prácticas, si bien son saludables, pero no tiene que ser un afán que nos aparte de Dios. Pero el hombre hoy en día se preocupa más por hacer ejercicios para tal vez de esa manera poder extender su vida. Y sin embargo existen muchos riesgos, accidentes en las personas por justamente practicar ejercicios. Muchas personas que trotan, que practican el atletismo, son los que más sufren muerte por accidentes automovilísticos. Entonces, si bien estas cosas están bien, no tienen que ser prioridad. Primero es buscar el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás va a venir añadido, dice el Señor.
El ejercicio, la buena alimentación son prácticas muy beneficiosas, pueden mejorar la calidad de vida, pero no obligan, o sea, estas cosas que hacemos no obligan a Dios a extender nuestra vida ni un día más. Si Dios quiere, viviremos hasta la vejez. Y si Dios quiere, hermanos, tal vez nos vayamos a los meses de nacimiento, a los años de nuestra juventud o en nuestra adultez. Todos estamos en las manos de Dios, gloria a Dios. Y dice Mateo 6:27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir una sola hora al curso de su vida, como dice la Nueva Versión Internacional? No es con ejercicios, no es con alimentos nutricionales, terapias, medicinas que vamos a extender más nuestro tiempo de vida. Sí vamos a mejorar nuestra calidad de vida, pero no vamos a extender ni un día más. El mucho ejercicio que hagamos, esas cosas no van a obligar a Dios a extender un día más de vida. Dios sabe cuándo nos vamos y cuándo nos quedamos en este mundo. Estamos en sus manos. Él tiene las llaves de la vida y la muerte, como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Gloria a Dios. Por mucho que se afane, dice Mateo 6:27, añadir a su estatura un codo, podemos preocuparnos hasta morir, pero no podemos preocuparnos, afanarnos por vivir más. Gloria a Dios. La ciencia acerca de la preocupación, del afán, dice que afecta la circulación de la sangre, el corazón, las glándulas, el sistema nervioso, el sistema muscular, el sistema esquelético. La preocupación, el estrés, causa un daño físico a todo nuestro organismo y esto puede ocasionar la muerte. Pero las personas no mueren por exceso de trabajo, pero sí mueren por preocupación, por el estrés. Entonces la palabra del Señor nos dice que no nos estresemos, no nos preocupemos, no nos afanemos. Es un mandamiento prohibitivo de Dios. Y aquellos que están afanados día y noche están pecando. Así como están violando los 10 mandamientos, también violan este mandato que salió de los propios labios de nuestro Señor Jesucristo. El don de la vida es un regalo de Dios. La vida, hermanos, ¿qué hiciste tú para venir a este mundo? ¿Qué hiciste? ¿Cuánto pagaste? ¿O qué hicimos? No hicimos nada. Es un regalo de Dios, pero tiene un fin, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Ser usado para los propósitos de Dios. Tiene un propósito por razones espirituales y celestiales. El propósito de venir a este mundo no es de cumplir razones egoístas y terrenales. Por el mucho egoísmo que hay en la humanidad, todo el mundo cree ser importante y cree tener la razón, es que los problemas surgen en este mundo. Todos dicen yo. Se olvidan del prójimo, peor se olvidan del Creador. Y esa es la causa principal por la que existe la maldad en esta humanidad. Cuando hagamos morir el yo, cuando hagamos morir nuestro ego, cuando nosotros muramos, es cuando Dios hará lo que realmente quiso para la humanidad. Seres humanos con un corazón nuevo, un corazón de carne, no de piedra. Seres humanos que amen a su prójimo, que piensen en los demás como piensan en sí mismos. De esa manera sí podremos cambiar el mundo. No hay otra forma, hermanos, hermanas. Nuestra preocupación debería estar en obedecer, honrar, agradar, glorificar a nuestro Creador, al Señor, dejando todo lo demás a su sabiduría y cuidado. Por eso dice Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, vida, alimento, vestido, serán añadidas, dice la palabra del Señor. No se preocupen por las cosas, busquen primero a Dios, busquen hacer la voluntad de Dios.
Obedezcan a Dios. Primero es Dios, luego lo demás vendrá por añadidura. Pero si ustedes ponen todo su esfuerzo en las cosas, Dios queda en segundo plano. Por lo tanto, vamos a perder nuestra vida, vamos a perder las bendiciones, vamos a perder todo, hermanos y hermanas. Gloria a Dios. El tercer ejemplo que Dios pone es el vestido. Mateo 6:28 dice la palabra del Señor: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Dice el Señor Jesús. Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más de vosotros? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres, mujeres, niños, niñas de poca fe? Dice Mateo 6:26, el versículo 30. En este ejemplo el Señor compara el vestido con el vestido que nosotros nos afanamos, con la vestimenta colorida, hermosa de las plantas silvestres que hay en este mundo. Algunas de las personas a las cuales el Señor Jesús estaba hablando, tal vez en esos tiempos la gente pobre no tenía muchas ropas, incluso había personas que solo tenían un solo vestido para usarla toda su vida. Entonces el Señor está hablando a estas personas. Por eso volvió a señalar, seguramente el Señor estaba sentado en el monte dando su sermón y vio ahí muchas plantas. En este caso habla de los lirios del campo. Aparentemente estos lirios del campo son todas las flores hermosas silvestres que a veces vemos en la naturaleza. No sé si han ido a los yungas, incluso en el propio altiplano existen flores, plantas muy hermosas que muchas de esas viven solo días, crecen, florecen y luego desaparecen. ¿Quién da ese sustento? ¿Quién da ese crecimiento? ¿Quién da esa hermosura a esas plantas? Es Dios el Creador. Gloria a Dios. Estas flores, estas hermosas flores, no hacen ningún esfuerzo por crecer. ¿O han visto plantas esforzándose, moviéndose por crecer? No, estas plantas no se afanan en su diseño colorido que tienen, no están buscando a otras hierbas para que les presten sus colores. No, ellas crecen, ellas se vuelven hermosas, bellas, pero la duración de estas plantas es muy corta. Luego que mueren estas plantas, se secan y mueren y solo sirven para leña. El Señor dijo: no trabajan ni hilan, no hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Gloria a Dios. Es una crítica, podemos ver acá, una crítica para nuestros días, que los seres humanos gastamos demasiado tiempo, dinero y esfuerzo en vestirnos. Codiciamos ropas costosas y elegantes. ¿Esto es pecado? Claro que sí, porque su único propósito es alimentar el orgullo, alimentar el ego, el qué dirán. Tal vez ustedes digan: eso sucede en otros países donde la moda es su Dios. No, hermanos, hermanas, también en nuestro país la moda es su Dios. Eso podemos verlos eso podemos ver en las grandes fiestas que podemos apreciar en esta ciudad, donde las mujeres compran, trabajan todo el año para comprar una vestimenta que le cuesta el sacrificio de todo un año. Se afanan por la moda, se afanan por nuevas vestimentas, por nuevos zapatos, por nuevos gozos, por joyas. Se preocupan tanto por alimentar a este cuerpo que descuidan lo más principal de este cuerpo, que es el espíritu. Es asombroso la cantidad de tiendas de ropa que tenemos hoy en día y la cantidad de ropa que encontramos en ellas.
¿Dónde no hay una tienda de sopas? ¿Dónde no hay? Y cuando entramos ahí, ¿cuánta sopa hay? Sopa para todo precio, para todo bolsillo, para todo ojo. Y si bien el mundo está tras esto, los hijos de Dios no debería ser así. Sin embargo, muchos hijos de Dios siguen esa corriente del mundo. Cuando ven ofertas, cuando ven liquidaciones, cuando ven, no sé, días negros, están tras la moda, tras la compra de esas cosas. Estamos como el mundo. Gloria a Dios. Es una llamada de atención para nuestros creyentes de hoy en día, que no podemos seguir los pasos que están siguiendo el mundo. Muchas personas han hecho un dios de la moda y descaradamente gastan dinero en ropas costosas que usarán tal vez solo unas pocas veces, no lo usarán todos los días. Si Jesús les dijo a quienes tenían una sola prenda que no se preocupen por la ropa, ¿qué nos diría a nosotros? Que nuestros estantes, los lugares donde guardamos ropa, están llenos de ropa. ¿Qué nos diría a nosotros? No obstante, a pesar de su belleza, las flores no duran mucho tiempo. De la misma manera, el vestido que compremos no nos dura mucho, lo usamos una vez, luego lo botamos y seguimos comprando más vestidos. Gloria a Dios. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, que como crecen no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí está hablando de el horno. O sea, las plantas hoy en día están aquí, muestran su belleza, mañana se secan y luego solo sirven para el fuego. El horno, aquí no está hablando de el horno al cual el Señor se está refiriendo, es que en los tiempos de Jesús mucha gente usaba leña para cocinar, ¿no? Producir sus alimentos, y muchos usaban sus hornos, y para que el horno encienda o caliente más rápido usaban estas hierbas del campo que eran tan delgadas y se prendían muy rápidamente y servían de combustible para hacer pan. Pero si Dios se molesta en adornar la hierba del campo con hermosas flores, aunque de corta duración, ¿no se preocupará mucho más por vestir y cuidar de sus propios hijos que están destinados a la vida eterna? Son las palabras del Señor. ¿No se preocupará de ustedes que son llamados hijos de Dios? Jesús en estas palabras está declarando que estar ansiosos incluso por nuestras necesidades básicas como es el vestido, la comida, es pecado. ¿Cuál es la causa de todo esto? ¿Cuál es la causa? Recuerden que estas palabras están siendo dirigidas a los apóstoles principalmente, pero detrás de ellos hay muchas personas que están escuchando el Sermón del Monte. La causa de esto es la poca fe. Como dice Mateo 6:30, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Un individuo que se preocupa por esas cosas podría tener una fe que salva, pero no tiene la fe que confía en que Dios termina lo que comienza. Jesús usa esta frase, hombres de poca fe, en otros versículos en los evangelios, también refiriéndose o relacionándose también con la comida, con la ropa o la longevidad. Por ejemplo, en Mateo 16:8 dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Hombres de poca fe. Decimos tener fe, decimos creer en Dios, decimos que somos hijos de Dios, que hemos nacido, creemos de que la palabra de Dios es la palabra de Dios, creemos todo, creemos de que vamos a irnos al cielo, muchos creen en un arrebatamiento, muchos creen que van a vivir en una vida eterna, muchos creen, ven al cielo y dicen, creo en Dios,
Pero cuando vienen estas cosas básicas, Dios, no te metas en estas cosas que es mi preocupación. No, hermanos. Así como decimos ser hijos de Dios, decimos creer en la Biblia, creamos también de que Dios proveerá nuestro alimento, nuestro vestido, y Él nos alargará o nos acortará la vida. El Señor está diciendo, ustedes creen que Dios puede redimirlos, salvarlos del pecado, romper las cadenas de Satanás, llevarlos al cielo, donde tiene un lugar preparado para ustedes, pero no creen, no confían en que Él supla las necesidades diarias que tienen. Los animales, las aves en este caso, han entendido, comprenden esta verdad, y estos animales son irracionales, no razonan, pero nosotros somos peor que animales. ¿Por qué? Porque no confiamos en Dios. ¿Cuál es la muestra de esa desconfianza? Nuestro afán. Nuestro afán. ¿Y cómo demostramos nuestro afán? Cuando queremos hacer algo para Dios, ¿qué decimos? No tengo tiempo. No tengo tiempo. Muchos hermanos están viendo el reloj, 2 en punto. Tengo que ir a mi casa a almorzar. ¿Cuál es el mandamiento del Antiguo Testamento? Guardar un día para el Señor. Ni eso podemos guardar. Afanados, sin tiempo estamos. Si supiéramos que mañana vamos a seguir vivos, si supieran aquí todos que mañana nadie va a estar vivo, no creo que habría este afán. Los incrédulos aprenden esta realidad cuando vienen las pruebas, vienen los problemas, cuando la enfermedad está en la puerta, llamándolos, cuando se están muriendo y están gastando miles de dólares día a día, y dicen, no me interesa el dinero, no me interesa, lo voy a vender todo, solo quiero que se salve mi ser querido. Cuando valoramos el valor de la vida, recién dejamos los afanes. Mientras no suframos esas tristezas, vamos a seguir andando como seguimos andando, afanados, sin tiempo para las cosas de Dios. Pero si hay tiempo para las cosas del mundo, si hay tiempo para los negocios, si hay tiempo para la familia, si hay tiempo para ver películas, si hay tiempo para el deporte, si hay tiempo para irse de viaje, de vacaciones, si hay tiempo para hacer más negocios, ganar más dinero, acumular más cosas, si hay tiempo para cuidar a los niños. Pero para Dios, no, eso es secundario. ¿Para qué la iglesia? Eso está lleno de hipócritas. Por las cosas que salgan de nuestras bocas, por las cosas que decimos, Dios un día nos pedirá cuentas y nos va a mostrar todo lo que está pasando con nuestras vidas. Tengamos cuidado con las cosas santas de Dios. Dediquemos tiempo a las cosas de Dios. Jóvenes, adultos, todos somos criaturas, muchos son hijos de Dios. Así que no pequemos con el afán de cada día. Decimos ser hijos de Dios, pero no confiamos en que Dios pueda suplir el pan, la comida, el vestido y la salud, podemos decir, de nuestra vida. Con un lado de nuestros labios hablamos de Dios, con el otro lado de nuestros labios negamos la providencia de Dios. La ansiedad no es un pecado insignificante, es un gran pecado porque es un golpe al amor de Dios, es un golpe a su integridad. Decimos tener un Dios poderoso, pero con nuestros hechos mostramos a un Dios tan pequeño. Que Dios tenga piedad de su pueblo. La preocupación declara que nuestro Padre Celestial es poco confiable en su palabra y sus promesas. La ansiedad muestra que estamos dominados por nuestras circunstancias, por nuestras perspectivas, por nuestro entendimiento finito, en lugar de la palabra de Dios. Por tanto, la preocupación no solo es debilitante y destructiva, sino que difama y afrenta a Dios. Cuando un creyente no se renueva todos los días en la palabra, con la palabra de Dios,
para que tenga Dios en su mente y en su corazón, para que tenga a Dios en su mente y en su corazón con la palabra de Dios, entonces Satanás llenará ese vacío y plantará preocupación, afán en tu vida. La ansiedad aleja aún más nuestra mente del Señor. Por eso Pablo nos aconseja lo mismo que insinuó a los Efesios. Efesios 1:18. Por eso Pablo dice a los Efesios: oro, dijo Pablo a los cristianos en Efesios, porque Dios esté alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Gloria al Señor, hermanos. Por eso obraba. Los creyentes en Efesios igual estaban seguramente afanados, preocupados por las cosas de este mundo, y Pablo oraba para que los ojos de estos creyentes se llenen de entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza al cual Dios nos ha llamado y cuáles son nuestras riquezas de gloria, nuestra herencia, las cuales van a recibir todos los santos. Gloria a Dios. No os afanéis, dice en Mateo 6:31. Por lo tanto, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas. Gloria a Dios. La preocupación no es coherente con nuestra fe en Dios y por tanto es irrazonable y pecaminosa. Y es característica de la incredulidad de los incrédulos como los gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no eran judíos, y en este contexto son todas aquellas personas que no creen en Dios, no tienen a Cristo en su corazón. Podrán decir creo en Dios, pero no obedecen a Dios. Y si no obedeces, no eres hijo de Dios, no eres creyente, por más que estés sentado aquí. Entonces esos que no tienen a Cristo en su corazón vendrían a ser los gentiles. ¿Y los gentiles tienen razón de preocuparse? Pues claro que sí, porque ellos, al igual que las aves, que son criaturas de Dios, Dios les dio el instinto de supervivencia, les dio el alimento en abundancia, y están tras esas cosas, porque no tienen un Dios como nosotros tenemos. Pero nosotros, hermanos, conocemos la palabra del Señor, conocemos las promesas de Dios. No somos como los gentiles, somos hijos de Dios adoptados. Preocuparnos en cuanto a qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, es lo mismo que hacen ansiosamente los gentiles. Los gentiles no tienen ninguna esperanza en Dios, entonces actúan naturalmente, tienen expectativas, dicen disfrutar ahora mismo, viven el presente, su materialismo es perfectamente coherente con su religión, son ignorantes de la provisión de Dios. Ellos sí son justificados por los afanes de este mundo, porque viven para el día de hoy, se preocupan por el día de mañana, porque no tienen esperanza, no tienen promesas de Dios, no tienen un lugar en el cielo, no han nacido de nuevo, no tienen a Dios como Padre. Entonces en ellos sí se puede entender que estén ansiosos, pero no en los hijos de Dios. Los hijos de Dios no somos gentiles. Su filosofía sigue siendo popular en nuestra época. ¿Cuál es la filosofía de los gentiles? 1 Corintios 15:32. ¿Cuál es el pensamiento de las personas que no tienen a Dios? Comamos y bebamos, que mañana moriremos, dice 1 Corintios 15:32. Pero nuestra filosofía, nuestro pensamiento no es ese. Nuestra filosofía es: comamos y bebamos, que mañana estaremos en la presencia de Dios. Porque eso dice la palabra del Señor. Los gentiles no tienen eso y siguen esa filosofía. Esta filosofía a los hijos de Dios no es aplicable. Los hijos de Dios creemos en la resurrección, y los hijos de Dios tenemos a Dios como nuestro Padre Celestial, como dice Mateo.
Preocuparse por nuestro bienestar físico y por nuestra ropa es la característica de una mente mundana, sea cristiana o no. Cuando pensamos como el mundo, deseamos como el mundo, nos preocupamos como el mundo, es una mente que no está centrada en Dios y es una mente que tiene motivos para preocuparse. El cristiano fiel, confiado y razonable no se afana por nada, sino que son, Filipenses 4:6, conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Todo lo que necesitamos, todas nuestras tristezas, angustias, son conocidas en nuestras oraciones delante de Dios. Con acción de gracias, dice aquí. Toda oración y ruego con acción de gracias. Agradecer a Dios si hay alimentos, agradecer a Dios si no hay alimentos, darle gracias a Dios por todo. Esa es la actitud correcta de un buen creyente. Y un buen creyente además se niega en toda forma a conformarse a la forma que tiene el ser humano en este siglo. Dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, no adquieran la forma del ser humano de este siglo, egoísta, codicioso, afanoso, maldecidor, no. Satanás ha creado una forma ideal del ser humano en este mundo, un hombre con mucho poder político, social, religioso, económico, político. Esa es la imagen del ser humano, pero la imagen del ser humano normal, bueno, gentil, no creyente, pero la forma del creyente es al revés. El que quiere ser mayor dice que tiene que servir. Perdonador, amador, misericordioso. Y al final dice Mateo 6:33, primeramente más, la palabra más, transmite la idea de más bien, en lugar de estar buscando estas cosas, primero busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás, antes de buscar comida, bebida, ropa, preocúpense preocúpense de buscar a Dios y no hagan como los paganos hacen, no concentren su atención y sus esperanzas en las cosas del mundo, sino concéntrense, pongan toda su atención, su esperanza en las cosas del Señor. Primeramente busquen el reino de Dios. Muchos andamos sin tiempo, damos prioridad a las cosas. Lo primero de lo primero, según estas palabras de Mateo 6:33, lo primero de lo primero es buscar las cosas de aquel a quien pertenecemos. Una prioridad divina compuesta de dos partes. ¿Qué es lo primero que tenemos que buscar? El reino de Dios y su justicia. El reino aquí no se refiere a un lugar específico, sino a un dominio, a un gobierno. ¿Se acuerdan que hemos hablado del reino de Dios? El reino de gracia que Dios gobierna nuestras vidas. Recibimos un perdón. De esa manera nosotros nos volvemos ciudadanos de un reino glorioso, reino de gracia, y el reino glorioso al cual nosotros vamos a ir a vivir en un tiempo futuro. Entonces, primeramente dice, busquen el reino de Dios. El reino de Dios es el gobierno soberano de Dios, su gobierno, su voluntad, su autoridad. Buscar primeramente el reino de Dios es dedicarnos por completo a obedecer al Señor hasta el punto en que podamos decir como Pablo, Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Cuál es tu carrera? ¿Estamos en una carrera, hermanos? Muchos de aquí son profesionales, pero tenemos aparte una profesión. Tenemos una carrera. Y Pablo decía, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál era la carrera? ¿Cuál era la misión de Pablo en este mundo? Dar testimonio del Evangelio, del regalo de Dios, que en Jesucristo todos pueden ser llamados hijos de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios es
desamar nuestras vidas en la obra eterna de nuestro Padre Celestial. Buscar en primer lugar el reino de Dios es tratar de atraer a ese reino personas que pueden ser salvas y que Dios sea glorificado. Buscar primeramente el reino de Dios es hacer que la verdad, el amor, la justicia de nuestro Padre Celestial se manifiesten en nuestras vidas, además de tener paz, gozo en el Espíritu Santo, como dice Romanos 4, 17. Buscar primeramente el reino de Dios es anhelar el regreso del reino en su gloria eterna, con el fin de que se establezca su reino en la tierra, hermanos. Gloria al Señor. Entonces el Señor nos manda que busquemos primeramente el reino de Dios, hacer su voluntad, poner prioridad en las cosas de Dios, poner prioridad en que cumplamos la misión a la cual Dios nos ha llamado. También nos pide que busquemos la justicia de Dios. En lugar de anhelar las cosas de este mundo, debemos tener hambre y sed por las cosas del mundo venidero, las cuales se caracterizan sobre todo por la perfecta justicia y santidad de Dios. Donde vamos, hermanos, la justicia va a predominar, la santidad va a predominar. Por eso no solo debemos tener expectativas, no solo debemos decir que allá va a ser todo justo, va a ser todo santo, sino que nosotros también en este mundo, como ciudadanos del reino de Dios, debemos de tener una vida justa, debemos de vivir de manera santa, como dice Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pedro, en 2 de Pedro 3:11, dice lo mismo: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Pedro sabía que todo esto va a ser deshecho. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Gloria a Dios. Primeramente, buscar el reino de Dios, su justicia. Vivamos santa y piadosamente nuestra manera, que nuestra manera de vivir sea santa y piadosa, y desechemos las cosas de este mundo, porque todas estas cosas van a ser deshechas. Si no van a ser deshechas en el fin del mundo, sí son susceptibles a ser destruidas, a ser robadas, a que se pudran los alimentos, a que las cosas vayan dañándose por las propias leyes de la física que tiene nuestro mundo. Y Mateo 6:34 termina este versículo diciendo: así que, otra vez nuevamente, esta es la tercera vez que el Señor dice: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Hacer provisión razonable para el futuro es algo sensato, pero afanarse por el día de mañana es ser totalmente insensatos y desleales. Dios es el Dios del mañana, así como el Dios de hoy y de la eternidad, como dice Lamentaciones 3:22 al 23. Dice la palabra de Dios: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Qué dice, hermanos? Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Muchos dicen: ¿por qué existe tanta maldad? ¿Por qué hay tanta violación? ¿Por qué hay tanto homicidio, feminicidio? ¿Por qué? Si Dios es tan grande, ¿por qué no destruye todo eso? ¿Sabes por qué? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Si de Dios dependiera, ahorita todos deberíamos estar muertos, fulminados, destruidos. Él tiene el poder, claro que sí. Pero seguimos vivos. ¿Por qué? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué esa gente hace mal? ¿Dios los obliga? No, esas personas niegan a Dios. Y como niegan a Dios, ese corazón se llena de maldad y hace el mal y luego culpan a Dios. Dios les dio una vida por la cual esas personas malvadas tendrán que rendir cuentas un día por el mal que han hecho. Pero por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Basta ya de afanarse, dice, por el día de mañana. Dios es el Dios del mañana, es el Dios de hoy día, es el Dios del pasado. Dios es eterno, hermano. Para Dios no existe tiempo. Parece que algunas personas están tan comprometidas con preocuparse que si no pueden hallar algo
en el presente, de lo cual preocuparse, piensan que en posibles problemas en el futuro. No sabes tú si mañana va a venir un terremoto y se van a caer las casas. No sabes tú o sabes. ¿Puedes asegurarle que mañana vamos a estar bien? No, hermano, solo Dios tiene el control del tiempo. Jesús nos asegura que el día de mañana traerá su afán. Esa no es la filosofía. O sea, el Señor no está enseñando que nosotros debemos dejar de hacer todo y que Dios nos suple. No, hermanos, Dios nos dio el instinto de trabajar, pero ya trabajemos. Si vamos a tener que hacer algo hoy, hagámoslo, pero no nos afanemos por el de mañana, porque el mañana no sabemos si llegará. Cuando dice basta a cada día su propio mal, no es un llamado de preocuparse por ese mal, sino a concentrarse en enfrentar males como las tentaciones, pruebas que tenemos todos los días los creyentes. Hay suficiente aflicción en cada día sin añadir la angustia de preocuparse por ello. Dejemos todas nuestras angustias, nuestras tristezas, nuestros problemas, dice, en oración y ruego al Señor. Digámosle, dejémosle a Dios, que Él es Dios poderoso, hermanos. Dios detuvo el mundo, hermanos, si no se acuerdan, hace poco tiempo. El mundo se paralizó por un miserable virus y hoy día muchos están traumados psicológicamente, quieren salir, respirar el aire de afuera, piensan que el virus está ahí. No, hermanos. Dios detuvo el mundo. Dios puede hacer muchas cosas. Confiemos en Dios. Tengamos a Dios de nuestro lado, porque Él es el que hace todo. Y Él también lo deshace todo. Dios solo da su gracia un día a la vez cuando es necesaria, no como podría anticiparse. Como dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué dice? El Señor va a guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento, cuyo afán, cuya preocupación en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Pongámonos del lado del Creador de todo. De esa manera, hermanos, vamos a tener la verdadera paz. Como hijos de Dios, basta ya a cada día su propio afán. Hay juicios, claro, hay problemas familiares, por supuesto que sí. Hay problemas económicos, sí. Pero que no sea un motivo para destruir nuestra salud. Encomendémosle en las manos de Dios. Y aprendamos a decir como Pablo, sé contentarme en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad, en la salud. Haya lo que haya, porque la verdadera paz, mi verdadera paz no depende de lo que me rodea, sino de lo que está en lo más profundo de mi corazón. Y ahí es donde habita Cristo, hermanos. Como hijos de Dios, hermanos, dejemos los afanes. Como hijos de Dios tenemos tribulaciones, tenemos preocupaciones, pero todo eso es parte de la vida en Dios. Pongámonos de pie para darle la gloria a nuestro Señor. Digámosle, Señor, gracias por tu palabra.